México. ¿Se dirige hacia una dictadura? El pasado 1 de junio se llevaron a cabo las primeras elecciones judiciales en la historia de México. Y mientras que desde el gobierno se defendió esta medida alegando que es para democratizar la justicia, desde la oposición se acusó al gobierno de estar intentando encaminar a México a través de este estratagema hacia un sistema dictatorial. Pero, ¿qué de todo esto es cierto? ¿Qué consecuencias tendrá para México la reciente elección judicial? ¿Y es cierto que México realmente se ha vuelto una dictadura? Hoy hablaremos de todo ello. Antes de nada, este vídeo lo estoy grabando previo a la publicación de los resultados de las elecciones judiciales. Pensaba subirlo antes del domingo, pero la veda electoral me ha pillado. Pero independientemente de los resultados, la lectura de este análisis no va a variar. La ley. En 2024, en el ocaso de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se aprobó una reforma judicial que la actual presidente Claudia Sheinbaum, del mismo partido que Obrador, Morena, pudo materializar recién en las pasadas elecciones del domingo 1 de junio. Pero, ¿en qué consistía exactamente la ley? Básicamente permitía que, así como se elige al presidente o a los diputados, los jueces, magistrados y ministros fueran electos a través del voto popular, es decir, a través de comicios regulares. Se llevó a cabo un proceso de selección de candidatos vía insaculación y posteriormente se procedió a la votación. La intención manifiesta de Sheinbaum es democratizar la justicia, permitir que los ciudadanos puedan elegir también al poder judicial. Esta suena a una iniciativa acertada, democrática e incluso diría que bonita. Es decir, si alguien nos ofrece democratizar la justicia, especialmente en un país famoso por su corrupción como lo es México, suena bastante acertado. Sin embargo, la propia concepción de la ley esconde a plena vista muchísimos errores que no son baladí y que ocultan una narrativa y una lógica mucho más totalitaria y perversa. ¿Es esta una iniciativa dictatorial? Seré tajante en este sentido. Sí, lo es. En principio parece una desafortunada contradicción. Es decir, si la ley busca explícitamente que la gente, que los ciudadanos voten por los jueces, ¿cómo es esta una medida dictatorial? Pues por la lógica en sí, de una elección judicial y de los mecanismos de representación. Empecemos definiendo qué es una dictadura. Esta es una definición algo variable y puede fluctuar entre diccionarios, pero para estandarizarla, definamos una dictadura como aquel sistema en el que un solo individuo o colectivo controla los tres principales poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. De hecho, la dictadura como figura política surgió en Roma, como un mecanismo mediante el cual el dictador poseía plenos poderes sobre el Estado, y era una figura especialmente utilizada durante las crisis. Por lo que incluso a nivel histórico, esta definición que hemos dado de dictadura es correcta. Ahora bien, trasladémoslo al ámbito mexicano. El actual partido en el poder, Movimiento de Regeneración Nacional Morena, partido tanto de López Obrador como del actual presidente Claudia Sheinbaum, controla plenamente el poder ejecutivo. Esto no es malo en sí mismo, ya que la mayoría de los mexicanos han votado por ella, así que nos guste o no, es una atribución perfectamente legítima, al mismo tiempo debido a la dimensión de la paliza electoral que le dieron Morena y sus aliados a la oposición en las pasadas elecciones de 2024, también controlan el poder legislativo. De este modo, para que el gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena sea considerado propiamente una dictadura, tiene que controlar, además de los dos poderes antes mencionados, el poder judicial. Sin embargo, el poder judicial es muy diferente al poder ejecutivo y al legislativo, y hay una muy buena razón por la que, a diferencia de estos dos, los jueces no se deben elegir por voto popular. Porque el poder judicial debe servir de contrapeso. A ver, las elecciones en sí mismas no son otra cosa que un concurso de popularidad. Un concurso de popularidad basado en factores internos y externos, sí, pero un concurso de popularidad a fin de cuentas. Esto es lo que explica que muchas veces los que llegan a presidente no son los más aptos, sino los más carismáticos o los más mediáticos. Es decir, la idoneidad no es un requisito para ser diputado, gobernador o presidente. Sin embargo, sí debería de serlo para un magistrado o un juez, ya que se requiere una gran cantidad de conocimientos técnicos para resolver un conflicto jurídico, conocimientos que seguramente la mayoría de los aquí presentes, yo incluido, no tenemos. Así, participantes con una gran preparación, con una preparación mediocre y con nula preparación, tendrán en principio las mismas posibilidades de ser electos para el cargo. ¿Y entonces qué es lo que va a determinar que un juez sea electo en lugar de otro? Su popularidad, como cualquier otro cargo electivo. Y esto implica que su lógica deja de ser la de la idoneidad y pasa a ser la de la política. ¿A qué me refiero?
Pensemos en lo siguiente. Cualquier persona, independientemente de su ideología, que quiera ser electa democráticamente, necesita contar con el apoyo de grupos de poder, que pueden ser un partido político, un grupo sindical, las Fuerzas Armadas, un grupo empresarial o incluso un grupo criminal. Estos grupos son los que ayudarán a llegar al poder, dándole difusión a su candidatura o simplemente permitiendo que llegue a ser candidato en primer lugar. Una vez electa, esta persona tendrá que devolver el favor a través de concesiones al grupo de poder que le ha permitido llegar hasta ese cargo. ¿Es esto algo malo? No por sí solo, a menos que el grupo de poder en cuestión proceda de la ilegalidad, pero en caso contrario es algo perfectamente normal. Por ejemplo, Morena se apalancó, entre otros, en los sindicatos docentes para llegar al poder en 2018 y en retribución derogó la reforma educativa a la que estos sindicatos se oponían. Mientras no sea una incongruencia entre lo dicho en campaña y lo hecho en el poder, no debería ser nada raro. El problema es que un juez no es un presidente. Un presidente puede y debe darse el lujo de gobernar bajo sus propios sesgos, bajo su propia ideología. ¿Por qué? Porque la gente le ha votado para eso, para que imprima su visión ideológica, sus ideas, en su gobierno. Pero un juez no es así. La misión de un juez es vigilar que se cumpla la ley, no meter carga ideológica y política en sus decisiones. Esto lleva a un conflicto de intereses muy preocupante. Volvamos al ejemplo del sindicato. Imaginemos a un juez electo en los comicios que tiene el apoyo económico y mediático de un sindicato. Posteriormente, este sindicato comete un atropello y el empresario afectado lo denuncia por este motivo. ¿A favor de quién va a fallar este juez puesto y patrocinado por el sindicato? Y yo sé, en México existe una gran corrupción debido a los conflictos de interés en el Poder Judicial, pero es que justo eso refuerza mi argumento. En un país en el que algunos jueces y magistrados están ahí exclusivamente por sus grupos de interés y en consecuencia responden a ellos, ¿qué va a pasar cuando todos los miembros del Poder Judicial estén ahí por sus respectivos grupos de interés? No todos los cargos públicos deben ser electos democráticamente. Eso es un error. Ojo, no es malo que un presidente tenga algunos magistrados afines. Eso es súper normal y no es para nada alarmante. El problema es que cuando un gobierno ya controla el poder ejecutivo, el poder legislativo y la totalidad del poder judicial, ya estamos hablando de facto de una dictadura. La mano guinda. Ya hemos establecido por qué es peligroso que el gobierno controle el poder judicial a través de candidatos puestos a dedo. Pero ¿cómo sabemos que es realmente eso lo que están haciendo? Es aquí donde dejamos de analizar la lógica de la reforma judicial y pasamos a analizar el proceso en sí. Durante todo el proceso la palabra clave fue insaculación. La insaculación es un proceso mediante el cual se eligen por sorteo a los candidatos y cuya función manifiesta es evitar influencias externas. Lógicamente, al no cumplirse esta condición fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la lista de candidatos tras el proceso de insaculación, a lo que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, respondió que la decisión de la Corte era intrascendente y el proceso continuó igual. ¿Cuál fue entonces el problema de la insaculación? Que Morena, de principio a fin, controló el comité de selección de candidatos, cooptándolo con sus funcionarios incondicionales para posteriormente meterlos a la tómbola de selección de candidatos. A partir de aquí fue que comenzaron a surgir las irregularidades a favor del gobierno. El caso más grotesco sin duda fue el del Tribunal de Disciplina. Según la ley que ellos mismos aprobaron y que ellos mismos habían redactado, tenían que seleccionar de los más de 300 candidatos que se inscribieron a 50 para ocupar el Tribunal de Disciplina, pero al final terminaron seleccionando únicamente a 19, de los cuales 15 terminaron en la selección final. Pero no es el único caso de manipulación de las elecciones a favor de Morena, ya que en lo que compete, por ejemplo, a los tribunales electorales, Morena también ha buscado controlarlos a través de la cooptación, incluso seleccionando a candidatos legalmente no elegibles, desde candidatos que no acreditan experiencia electoral clara, pasando por aquellos que han sido funcionales directamente a un gobierno de Morena, principalmente gobiernos estatales, e incluso a militantes y excandidatos de Morena, entre otros perfiles que se barajaron durante el proceso de selección. Y aunque es verdad que algunos de estos no llegaron a la boleta final, el solo hecho de que se haya considerado elegir a candidatos inelegibles ya es motivo suficiente para desacreditar la elección. Para entender este último punto, desde el gobierno, es decir, desde el partido Morena, se impulsó que las controversias electorales fueran resueltas, entre otros, directamente por
militantes de Morena. En otras palabras, realmente no importa quién gane, no importa cuál de estos perfiles haya resultado ganador en las elecciones del domingo. Morena ya ha avalado a todos estos perfiles. La ciudadanía tuvo que salir a votar entre las diferentes opciones avaladas por Morena. Paréntesis, si estás a estas alturas del vídeo, eso es que te ha gustado el vídeo. Por lo tanto, si no quieres que tu vida sea igual o más injusta que la elección judicial, suscríbete. Y ya que estás, revisa mi canal porque tengo vídeos interesantes. Las consecuencias. Muy bien, ya establecimos en qué consiste la elección. Ya establecimos por qué es una iniciativa peligrosa en la teoría y ya hicimos lo mismo desde la práctica. Ahora bien, ¿qué consecuencias reales puede tener un sistema jurídico que responde mayoritariamente a un partido político? Lo cierto es que ni siquiera tenemos que hacer ningún ejercicio de imaginación, pues ya hemos visto las consecuencias de esto, hace apenas unos años, en otro país latinoamericano. Bolivia. En 2009, Bolivia permitió en su nueva constitución que el poder judicial también fuese electo por voto popular, como lo hizo el gobierno mexicano en 2024. En aquella época, el MAS, partido de Evo Morales, era el predominante, por lo que pudo imponer a muchísimos candidatos afines sin mayor resistencia. Su constitución dictaba que cada presidente podía ser reelecto únicamente en una ocasión, es decir, tener 2 mandatos presidenciales. En 2014, ya con la justicia controlada por su partido, Evo lanzó una tercera candidatura presidencial, cosa que no era posible. Pero Evo dijo que su primera presidencia fue de una Bolivia que ya no existía y por lo tanto solo había sido presidente de la nueva Bolivia en una ocasión. La justicia electoral boliviana, controlada por él, le compró esa chapuza. En 2019 quiso ser candidato por 4ª vez y ya no tenía la excusa de fundar nuevas Bolivias, pero para legitimar este intento de golpe contra su propia constitución, Evo convocó a un referéndum para que el pueblo eligiera si quería que él se quedara o no. El pueblo en el referéndum le dijo que no, pero como tenía ya la justicia bajo su poder, específicamente al Tribunal Constitucional, él impuso su candidatura por encima de su propia constitución. El Poder Judicial abogó que la tercera reelección de Evo era un derecho humano. Participó en las elecciones de 2019 y cuando todo apuntaba a que tendría que ir a una segunda vuelta, se cayó el sistema y cuando volvió, la diferencia entre Evo y los demás candidatos era ya irreversible. Es decir, Evo Morales consiguió reelegirse por 2ª vez inventándose que fundó un país nuevo. Se reeligió una 3ª vez, a pesar de que tanto su constitución que él redactó como su consulta popular que él convocó decían que no se podía. Se postuló igual alegando que era un derecho humano y cuando parecía que tendría que ir a un balotaje, el sistema misteriosamente se cayó y él ganó en primera vuelta. Y todo ello bajo la mirada cómplice de un sistema jurídico y electoral tomado por asalto por el MAS a partir de la aprobación de la elección por voto popular de jueces y magistrados. La misma elección por voto popular que el pasado domingo tuvo lugar en México. Un detalle no menor es que cuando estalló todo el tema del golpe de estado de Morales, muchos bolivianos salieron a marchar en su contra, por lo que este tuvo que exiliarse en México, donde fue recibido calurosamente tanto por el entonces canciller Marcelo Ebrard como por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no sorprende en absoluto que después este mismo partido, Morena, haya decidido importar el modelo golpista boliviano. ¿Qué sigue para México? México sí necesitaba una reforma judicial, ya que es inobjetable que existe mucha corrupción en el país. Sin embargo, esta reforma lo único que hace es perpetuar y agravar el problema inicial, y allanar el camino para que México vuelva a la senda que durante la mayor parte del siglo XX adoptó, la de la dictadura de partido. Seguramente las consecuencias no se verán en el corto plazo, pero en el largo plazo sí que serán bastante notorias. México está en crisis económica. Próximamente haré un vídeo específicamente dedicado a ello, pero el hecho es que la crisis económica en México y sus consecuencias no tardan en llamar a la puerta. Y cuando eso suceda, la gente lo va a notar. Muchos de los que votaron a Morena en las pasadas elecciones seguramente le darán la espalda en las siguientes, una vez que el fracaso económico de este partido sea absolutamente inapelable. Y cuando eso suceda, vamos a ver las consecuencias de tener amañada una elección de principio a fin por el partido dominante. Espero este vídeo te haya resultado interesante.
Muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad o muerte.